En esta ocasión dialogaremos sobre un artículo que evalúa el rol del bloqueo del plano erector de la columna para aliviar la lesión gastrointestinal aguda. Es un estudio como mínimo interesante. Fue publicado el 14 de febrero del año 2023. Los autores podemos verlos en pantalla. Pertenecen al hospital de Zhejiang de la Universidad Médica del Sur de China, en la ciudad de Guangzhou. Muy bien. A menudo la disfunción gastrointestinal suele ignorarse en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, miremos solamente el SOFA. El único componente que el SOFA evalúa del sistema gastrointestinal es el hígado. Por otro lado, no existen pruebas de oro para poder evaluar la función del tracto gastrointestinal en el paciente críticamente enfermo. Se ha propuesto la medición del volumen residual y de hecho el volumen residual gástrico es el indicador más frecuente que se emplea para poder hablar de disfunción gastrointestinal, pero el volumen residual gástrico dista mucho de ser idóneo. De hecho, la medición del volumen gástrico residual, primero, no ha demostrado tener impactos sobre la tasa de neumonía broncoaspirativa, ni tampoco en cuanto a resultados como días de ventilación mecánica, mortalidad, estancia intrahospitalaria, etcétera, etcétera. La medición del volumen gástrico residual usualmente se realiza aspirando por una sonda gástrica con una jeringa o conectándola a una bolsa de drenaje que se coloca a la altura del estómago y se observa usualmente durante un periodo entre 15 a 120 minutos. Esta variable se utilizó mucho tiempo hasta que en el año 2020 Faramarzi publica un estudio en el que muestra que la medición rutinaria del volumen residual gástrico no reducía el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Históricamente se han propuesto algunos manejos para los volúmenes residuales gástricos elevados, como la metoclopramida, también la metoclopramida en asociación con eritromicina, usualmente la eritromicina durante 48 horas. Se ha propuesto también la alimentación postpilórica. La alimentación postpilórica tiene utilidad en el contexto de las gastroparesias confirmadas. En la actualidad sabemos que la posición del paciente es algo elemental. Por eso es que la mnemotecnia Fast-Hoc tiene una H que hace referencia a cabeza y precisamente se refiere a que el paciente tenga un ángulo de la cama que esté en torno a 30 grados. Se sabe que los valores por debajo de 30 grados se asocian con un aumento de broncoaspiración de contenido gástrico. La medición de la presión intraabdominal, otro componente elemental, usualmente se mide instilando 50 mililitros de agua. Esto se hace con una jeringa y se instila esta cantidad de volumen mediante una sonda vesical, pero en muchas ocasiones la medición de la presión intraabdominal, a pesar de que es tan importante, se suele ignorar. La Sociedad Mundial del Compartimiento Abdominal publicó recomendaciones para el tratamiento en 3 pasos para poder reducir la presión intraabdominal elevada, y nosotros tenemos una conferencia en este canal sobre síndrome compartimental abdominal e hipertensión intraabdominal, y básicamente estas acciones están enfocadas en evacuar el contenido intraluminal, también las lesiones que ocupan el espacio intraabdominal, mejorar la distensibilidad de la pared abdominal y optimizar la administración de líquidos y la perfusión sistémica o regional. También se sabe que la presión intraabdominal puede ser un indicador o una advertencia sobre si debemos iniciar o debemos progresar la nutrición enteral. Me explico. Cuando nosotros empezamos a encontrar valores de presión intraabdominal por encima de 20, nosotros tendríamos que considerar
retrasar el inicio de la nutrición enteral o no progresarla, y mirar la respuesta y empezar manejo. Se han propuesto en la literatura muchos marcadores para poder evaluar la función gastrointestinal. En pantalla vemos algunas propuestas: la concentración plasmática de citrulina, esto en teoría puede estimar la masa entérica, la proteína fijadora de ácidos grasos, la absorción de glucosa o paracetamol, entre otros. En el año 2012, el grupo de trabajo sobre problemas abdominales de la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos definió la lesión gastrointestinal aguda. Esta es una condición, debemos mencionar, es más común en pacientes desnutridos y se define como un mal funcionamiento del tracto gastrointestinal en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos debido a una enfermedad aguda, y la podemos dividir en 4. El grado 1 es el paciente que tiene un mayor riesgo de desarrollar disfunción gastrointestinal, pero la condición es autolimitada. El grado 2 es el paciente que ya tiene una disfunción gastrointestinal que requiere intervenciones. El grado 3 es aquel que tiene una insuficiencia gastrointestinal donde la función gastrointestinal no se puede restaurar con intervenciones. Y el grado 4 es el paciente con una insuficiencia gastrointestinal que se manifiesta dramáticamente. Es una condición que pone inmediatamente en peligro la vida. Más adelante vamos a ver una tabla que es extraída del suplementario 1 de este artículo, donde vamos a poder ver la definición que nos dan los autores de este trabajo de investigación. Nosotros podríamos también mencionar que la lesión gastrointestinal, que en ocasiones se ignora tanto, es una condición que va a llevar primero a la disfunción orgánica propiamente del sistema gastrointestinal. Posteriormente va a llevar a un retraso en la nutrición enteral. Todo esto termina por ocasionar una falla multiorgánica y evidentemente la disfunción gastrointestinal termina por incrementar la mortalidad. La lesión gastrointestinal es un síndrome polimórfico. Es un síndrome polimórfico que es secundario a una alteración de la motilidad gastrointestinal. Entre ellos tenemos la gastroparesia, los trastornos de la función de los enterocitos por hipoperfusión o las alteraciones de la barrera. Los pacientes críticos a menudo reciben ventilación mecánica, vasoactivos, inotrópicos, sedantes, opioides y cristaloides. Y todos estos fármacos son fármacos que promueven la insuficiencia gastrointestinal. En pantalla vemos el suplementario 1 de este estudio que define a la lesión gastrointestinal grado 1 como náuseas o vómitos postoperatorios durante el primer día luego de la cirugía, sonidos intestinales hipoactivos. Esto hace referencia a menos de un sonido cada 3 minutos o que francamente estén ausentes. La lesión grado 2 sería aquella que se acompaña de mesis o un residuo gástrico alto, mayor de 200 mililitros en un solo volumen, sin intervención, diarrea que se define como 3 o más deposiciones sueltas o líquidas por día, con un peso de las heces mayor a 250 gramos día o mayor a 250 mililitros día. El ilio paralítico, que hace referencia a la ausencia de deposición por al menos 3 días con la administración de lactulosa o con enemas rectales, pero sin incluir prokinéticos, una presión intraabdominal de 12 a 15 milímetros de mercurio, sangrado gastrointestinal, haciendo referencia a la presencia macroscópica de sangre en los fluidos, que el paciente vomita en el aspirado gástrico o en las heces. La intolerancia alimentaria, que esto hace referencia a que no se puede alcanzar la alimentación enteral de al menos 20 kilocalorías por kilo día dentro de las 72 horas de que se han realizado los intentos de alimentación. El grado 3 sería cuando los síntomas persisten en el día 3 con intervención con prokinéticos o con colocación de un tubo postpilórico. También se incluye aquí el vómito, el residuo gástrico alto, el ilio paralítico, la dilatación intestinal, cuando el diámetro colónico es mayor de 6 centímetros o el diámetro del intestino delgado es mayor de 3 centímetros, la intolerancia alimentaria, que el paciente tenga una pía entre 15 a 20 o que tenga una presión de perfusión abdominal, que es la PAN menos la pía, por debajo de 60 milímetros de mercurio.
El grado 4 sería ya el paciente con isquemia intestinal, que tiene necrosis, que tiene sangrado gastrointestinal, que lleva un choque hemorrágico, que tiene síndrome de Ogilvy, que tiene síndrome de compartimiento abdominal, que tiene una presión intraabdominal mayor de 20, con un fallo orgánico de nueva aparición. Recordemos entonces que la barrera gastrointestinal es la superficie más grande del cuerpo y de hecho está en contacto con el medio ambiente. Cuando un paciente tiene un choque, lo que pasa con el tracto gastrointestinal es que empieza a comprometerse su perfusión. Recordemos que el tracto gastrointestinal requiere entre el 30 y el 40% del gasto energético y en el paciente con choque este gasto energético se está redistribuyendo. La lesión gastrointestinal, como bien dijimos, es un síndrome polimórfico. Ese síndrome polimórfico se puede deber a muchas cuestiones. Lo importante es que termina por afectar la función de los enterocitos y esto puede ser porque se altera la absorción, porque se compromete la barrera mucosa, porque se altera la homeostasis de los ácidos biliares, porque se compromete la perfusión mesentérica y evidentemente cuando se compromete la perfusión mesentérica, al igual que cuando se alteran la función de los enterocitos, pues empieza a haber translocación bacteriana. Estos pacientes a menudo también tienen déficit de zinc, de B12 y de vitamina D. Y la lesión gastrointestinal, pese a que suele ser ignorada, es una condición que puede ser mortal y puede causar afecciones como el síndrome de Ogilvy, también perforación gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal masiva, sepsis por translocación bacteriana, síndrome compartimental abdominal e isquemia intestinal no oclusiva. En ese orden de ideas, recuerdo un paciente de 87 años, un caballero, quien tenía un antecedente de laparotomías previas a repetición. Tenía un abdomen bloqueado, lo habían intervenido en muchas ocasiones y ya había presentado varios episodios de obstrucción intestinal. El señor ingresa en el contexto de una sepsis de origen gastrointestinal que se manejó inicialmente de manera adecuada. Durante la estancia en hospitalización, el paciente presenta una obstrucción intestinal, allí se maneja mediante el paso de una sonda y también mediante una adecuada reanimación hídrica y el paciente evoluciona favorablemente. Posteriormente, el paciente, el día que se le va a dar egreso, empieza con mucha emesis fecaloide. Luego de que ya se había corregido la obstrucción intestinal inicial y ya se había realizado una intervención quirúrgica adicional. Finalmente este paciente hace una hipertensión intraabdominal. Termina siendo una sepsis por una translocación bacteriana, no se puede tratar adecuadamente y el paciente termina por fallecer. ¿A qué quiero llegar? Este paciente tenía muchos factores de riesgo para una disfunción gastrointestinal, de hecho tenía también muchos predictores GLIM para desnutrición. Y a pesar de que el paciente venía mejorando, en el momento en que la falla gastrointestinal llevó a la translocación bacteriana, ocurrió una sepsis y falleció. Habíamos mencionado una complicación que es el síndrome de Ogilvy. El síndrome de Ogilvy básicamente se caracteriza por una marcada dilatación del colon cuando se realizan estudios de imagen con ausencia de una obstrucción mecánica. Estos pacientes se presentan clásicamente con dolor abdominal, abdomen distendido y timpánico, el peristaltismo puede estar presente, estos pacientes también tienen además náuseas y también van a tener emesis. En la literatura ustedes van a ver que se proponen herramientas como el NRS, el Nutric o los criterios GLIM, que los vamos a ver más adelante, para poder cribar a los pacientes con riesgo de malnutrición y con mayor riesgo, por ende, de injuria gastrointestinal aguda. Siempre que un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, se debe evaluar el estado nutricional y esto se hace a partir de estos criterios. Dependiendo también de la gravedad de la insuficiencia gastrointestinal, retornando al algoritmo y dependiendo de las manifestaciones clínicas, el manejo nutricional se tiene que individualizar, pero siempre incluyendo la prevención de la desnutrición y la deshidratación, además de la administración de micronutrientes esenciales. Cuando nosotros tenemos un paciente, nos vamos a preguntar si se está logrando dar la alimentación enteral
a más del 80% de las necesidades calculadas. Si es así, vamos a reevaluarlo diariamente, vamos muy bien. Si no, vamos a preguntarnos si nuestro paciente tiene shock. Si la respuesta es sí, se tiene que iniciar la nutrición enteral a dosis mínimas, 20 mililitros por hora. Además de esto, nosotros debemos reevaluar al paciente e instaurar tratamiento específico. Si no tiene shock, vamos a preguntarnos si la nutrición enteral está contraindicada. Si es así, vamos a considerar la alimentación parenteral basándonos en la premisa de prevenir la desnutrición, y también vamos a dar líquidos para prevenir la deshidratación según monitoreo hemodinámico funcional. En caso de que la nutrición enteral no esté contraindicada, nos preguntamos si el paciente tiene síntomas de injuria gastrointestinal. Si no es así, incrementamos la nutrición enteral, reevaluamos y miramos posteriormente si hay intolerancia a la alimentación. En caso de que el paciente tenga síntomas de injuria gastrointestinal, nosotros acá vamos a evaluar si estos son moderados o si son severos. En el caso de que sean moderados, o sea, autolimitados, vamos a iniciar e incrementar paulatinamente la nutrición enteral. Vamos a utilizar protocolos para injuria gastrointestinal agudo y vamos a evaluar diariamente. Podemos considerar la utilización de prokinéticos como la metoclopramida o también la eritromicina. Los dos juntos dan mejores resultados. Recuerden que la eritromicina debe ser endovenosa. Si los síntomas son severos, vamos a clasificar al paciente como una injuria gastrointestinal grado 2 y vamos a iniciar terapia de acuerdo a los síntomas. Acá encontramos también los prokinéticos. Vamos a medir la presión intraabdominal, vamos a iniciar con nutrición enteral mínima y vamos a considerar la alimentación mediante un tubo postpilórico o una sonda postpilórica avanzada. En caso de que esto no sea posible, vamos a continuar con nuestro algoritmo. Luego nos preguntaremos si el paciente está mejorando clínicamente. Si es así, incrementamos la nutrición enteral y seguimos evaluando. Si no, vamos a considerar que nuestro paciente tiene una injuria gastrointestinal grado 3, vamos a buscar alguna patología abdominal puntual, continuaremos la terapia de acuerdo a los síntomas, no olvidemos el uso de prokinéticos, trataremos la hipertensión intraabdominal de acuerdo a las guías para manejo de hipertensión intraabdominal y vamos a intentar cambiar la nutrición enteral por una nutrición parenteral o vamos a disminuir la nutrición enteral lo más bajo que podamos e iniciaremos una nutrición mixta, o sea, vamos a añadir el componente parenteral. Si el paciente tiene una descompensación crítica, vamos a considerar que el paciente tiene una injuria gastrointestinal grado 4 y por ende posiblemente llegue a necesitar de una intervención quirúrgica. La desnutrición en la unidad de cuidados intensivos causa un aumento en la morbimortalidad. Habíamos mencionado previamente, antes de hablar de los criterios GLIM, el NRS. Se considera que si tenemos un NRS por encima de 5 hay mayor mortalidad y si tenemos un Nutric igual o mayor de 5 también se incrementa la mortalidad. Los criterios GLIM son especialmente interesantes. Estos criterios para malnutrición tienen un componente fenotípico y uno etiológico. El componente fenotípico hace referencia a una pérdida de peso mayor al 5% dentro de 6 meses previos o mayor a 10 si esta pérdida se hizo en los últimos 6 meses. También un índice de masa corporal bajo, debajo de 20, si el paciente tiene menos de 70 años o debajo de 22, si tiene más de 70. En caso de que sea asiático, se van a modificar los puntos de corte. También vamos a encontrar otro criterio fenotípico aunado a los dos anteriores, que es la masa muscular reducida. En cuanto a los criterios etiológicos, vamos a mirar si nuestro paciente tiene una enfermedad aguda, si tiene una enfermedad crónica o si tiene un proceso inflamatorio que pudiera estar asociado con esa pérdida del componente nutricional. Y también vamos a mirar si el paciente tiene una reducción en la toma de alimentos o en la asimilación. Estamos hablando de que tenga una disminución del 50 o menos %
de la nutrición durante más de una semana, o que tenga cualquier tipo de reducción durante más de 2 semanas, o que tenga cualquier condición gastrointestinal crónica que impacte negativamente la asimilación o la absorción de los nutrientes. En el año 2021, la doctora Annika Reinman-Blaser publicó el GITS, que lo vemos en pantalla. Ella realizó una puntuación de 5 grados, que van desde el 0 hasta el 4, para la evaluación de la disfunción gastrointestinal, y ella se fundamentó en un estudio observacional multicéntrico que ejecutó en 11 unidades de cuidado intensivo con 540 pacientes. Ella utilizó un modelo de Cox con puntuaciones dependientes del tiempo para poder analizar las asociaciones con mortalidad a los 28 y a los 90 días. Ella encontró que el GITS se asoció de forma independiente con mortalidad a los 28 y 90 días cuando se agregó a la puntuación total del SOFA. Estamos hablando acá de que el HR fue de 1.4 y no cruzó la unidad. También encontró que este GITS pudo, cuando se adicionaba a la puntuación de SOFA, mejorar el poder predictivo de la puntuación SOFA. Básicamente amplió el componente gastrointestinal. Cuando un paciente tiene una injuria gastrointestinal, es muy común que tenga una hiperreactividad simpática, y a lo largo de muchos años se ha propuesto el bloqueo del plexo celíaco para poder aliviar la disfunción gastrointestinal. El plexo celíaco, recordemos, está formado por ganglios y por fibras nerviosas que están alrededor de la salida del tronco celíaco a la altura de aproximadamente T12L1. En el año 1993, vemos aquí en pantalla, el doctor Weinswald realizó un estudio con 16 pacientes. Eran pacientes que tenían un volumen residual gástrico mayor a 600 mililitros diariamente por 3 días consecutivos, y él asignó 8 pacientes a placebo y 8 a bloqueo del plexo celíaco. Analizaron los volúmenes de reflujo gástrico durante 3 días y ellos encontraron que el volumen gástrico residual disminuyó significativamente después del bloqueo del plexo celíaco. Estamos hablando de que bajó de 770 aproximadamente a unos 60 mililitros, evidentemente con una P estadísticamente significativa. En el año 2006, White, en una revisión de Cochrane, analizó varios ensayos controlados aleatorizados paralelos y mostró que la utilización de anestesia epidural aceleraba el retorno del tránsito gastrointestinal con una calidad de la evidencia alta. Encontró que también disminuía el dolor luego de la cirugía abdominal, esto con una evidencia moderada, y que no afectaba la incidencia de vómitos o de fuga anastomótica, con una evidencia pues de baja calidad. Basándonos en todo esto, los autores que hacen parte del grupo SPAGI plantearon un estudio controlado aleatorizado, unicéntrico, en el cual lo que se hizo fue infiltrar con ropivacaína el plano erector de la columna, y los resultados primarios de ellos, acá en la técnica, fueron las tasas de remisión y de curación a los días 3 y 7. Ellos definieron remisión como una disminución de la gravedad de la injuria gastrointestinal de más de 1 grado, y la curación la definieron como la desaparición de todos los síntomas y signos asociados con la injuria gastrointestinal. Y los resultados secundarios fueron indicadores de función gastrointestinal, inflamación y resultados clínicos. Ellos la comparación la hicieron mediante una prueba de chi cuadrado para los resultados binarios y una prueba de Wiedemann-Whitney para los resultados continuos. Fueron 93 pacientes, 49 quedaron en el grupo de bloqueo, 44 en el control. Como pueden ver, las características iniciales en ambos grupos fueron relativamente comparables. En cuanto a los resultados, la tasa de remisión para el tercer día fue de 46.9 frente a 20.5%. Para el día 7, la tasa de curación fue del 14.3% frente a 2.3%, y la dosis mediana alcanzada de nutrición enteral en el día 7 fueron mayores en el grupo de bloqueo, esto con una P estadísticamente significativa. En otras palabras, hubo una mayor remisión de la injuria gastrointestinal independientemente del grado. También encontraron que hubo una mejor presión de perfusión abdominal
cuando se realizaban los bloqueos y identificaron que también había una mayor tolerancia a la nutrición enteral cuando se realizaban este tipo de bloqueos. Evidenciaron también que el SOFA se redujo en el grupo de bloqueo en los días 3 y 7 con una P estadísticamente significativa menor de 0.05. También hubo una disminución de la mortalidad por todas las causas a los días 28. Estamos hablando de una mortalidad de 20.4 versus 40.9%. No encontraron diferencias en uso de proquinéticos, consumo de opioides o estado inflamatorio. También evidenciaron que los catéteres fueron relativamente seguros. De hecho, en todos los pacientes se pusieron en el primer intento. En cuanto a las complicaciones de la colocación de estos catéteres, se desplazó el catéter en el 4.1% y hubo un sangrado en la zona de punción en el 2%. Hay algunas limitaciones de este estudio, como que es de diseño abierto, el tamaño de la muestra fue limitado y también que los resultados secundarios pues deben confirmarse más a fondo. Sin embargo, es un artículo que como mínimo resulta interesante. Muchas gracias.